Pues muy buenos días, estamos en Cambio de Michoacán, en el programa de Cambio en el Debate. Y hoy tenemos la grata asistencia, la grata visita del doctor Osvaldo Esquivel Lucatero. Él es diputado por el distrito de Cualcomán, es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y preside actualmente las comisiones, preside la Comisión de Cultura y Artes. Es miembro de la Comisión de Salud y es miembro de la Comisión de Desarrollo Rural. Y pues doctor, muchísimas gracias por tu atención, por aceptar la invitación a platicar aquí un poco acerca de dos problemas que a mí me parecen sustanciales. Uno está en boga, que es la Ley Federal del Trabajo, las reformas a esta ley, y que en este momento está discutiéndose en el Senado con alguna posibilidad de que se regrese a la Cámara de Diputados, o bien de que finalmente el Partido Acción Nacional, de acuerdo con el Partido Verde, el Partido Nueva Alianza y el Partido Acción Nacional, pues finalmente ganen la votación en el Senado. Es decir, el porcentaje de posibilidades, es decir, este grupo de asociación partidista en el Senado de la República pues es minoritario a la suma de los partidos que entraron en alianza de izquierda. Así que veremos todavía si se regresa a la Cámara de Diputados o finalmente se aprueba. Y quisiera yo comentar también que traemos este tema de la reforma a la Ley del Trabajo porque hace ya muchos años, en la etapa de Carlos Salinas de Gortari, se hizo una modificación al artículo 27 constitucional, que fue una reforma agraria, prácticamente una reforma profunda en el campo, en donde se indicaba que esta reforma iba a ser la panacea para los campesinos, y resultó todo lo contrario, que prácticamente el ejido está con una tendencia a desaparecer y el sector campesino pues empobrecido más todavía de lo que ya se encontraba. Desde luego que en las reformas al artículo que está relacionado con el aspecto laboral y empresarial, 123. hay opiniones a favor y hay opiniones en contra. La gente de izquierda, o que piensa un poco diferente a la de la derecha, pues dice que no se debe aprobar, que es un aspecto regresivo, y la gente de derecha pues está a favor de estas modificaciones que tienen una situación de discusión, y que el grueso de la población, el grueso de los mexicanos, pues nos quedamos observando, leyendo los periódicos, pero sin saber efectivamente cuál es la realidad. En ese sentido, ¿qué nos puedes tú decir? ¿Cuáles son las cosas que ves tú positivas de la Ley Federal del Trabajo y cuáles son las que consideras que pueden ser realmente una posición de retroceso para las organizaciones, y que discutamos un poquito en ese sentido? Por supuesto que sí, con mucho gusto, y antes que nada, pues buenos días, agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un honor estar aquí, emitiendo una humilde y personal opinión acerca de los temas que se están suscitando, lo cual con mucho gusto intentaremos dar una versión para que nuestros compañeros, la sociedad, pues tengan un poquito más en claro de qué se trata este tema que está en boga, como usted bien lo dice, en estos momentos, lo de la reforma laboral. Y pues bueno, el asunto del campo en concreto que vamos a platicar un poquito. En aquel tiempo, cuando la reforma al artículo 27 constitucional, pues bueno, se pretendía dar respaldo, dar fortalecimiento al ejido en aquellos momentos, y pues se difundió
pensando que sería la panacea que venía a revolucionar precisamente al campo como principal factor de sustento del alimento a nuestro país. Ha pasado el tiempo, hemos visto que no fue así, no fue de esa manera. Sin embargo, ahora en estos tiempos veo también que se pretende, con tal difusión de la reforma laboral, de que se crea que es la panacea, que es la solución a los trabajadores, en la relación trabajador-empresario, incluyendo también a la gente del campo, que también viene allí algunos rubros donde se maneja también a la gente, a las personas trabajadoras del campo. Yo creo que no es así, porque no viene revisada de fondo esta reforma, y en lo general, desde mi punto de vista particular, no va a solucionar en gran cosa la situación, puesto que creo con firmeza, Samuel, que pues viene nuevamente a favorecer, y lo digo con conocimiento de causa, a favorecer únicamente a las personas pudientes, a las personas empresarias, a los patrones en general, y que veo con tristeza que la relación esa tan pretendida en luchas anteriores respecto a los sindicatos y a los trabajadores, la relación laboral patrón-trabajador, se pierde, puesto que se le dan en algunos artículos ahí algunos cambios en el 29, si mal no recuerdo, la salida al patrón, o sea, se puede desentender el patrón de atender directamente al trabajador en sus pretensiones o en sus exigencias de sus derechos que al paso del tiempo han venido ganando. Esa es lo que yo concluyo de esta reforma, y pues bueno, puesto que es más la población pobre, es más la población que no tiene trabajo, que está buscando trabajo, o que el trabajo que obtienen lo tienen de manera transitoria, entonces sale perdiendo a toda luz la gente más humilde, la gente más necesitada. Hay argumentos de parte del sector empresarial que indican que, por ejemplo, el outsourcing, se ven obligados a hacerlo porque los propios sindicatos de trabajadores han tenido una actitud muy negativa y realmente protegen en demasía al trabajador, es decir, lo protegen, no le toleran muchas faltas que van en contra de los propios intereses de la empresa. Y eso lo vemos nosotros en Michoacán con los movimientos sindicalistas que sobre todo en el aspecto del magisterio, que constantemente por una razón u otra argumentan que no les firman una minuta y que exigen más incrementos salarios y es decir, una serie de argumentos que los sacan a movilizar a la gente con las molestias que esto trae consigo. Y entonces dice la gente, bueno, pues si con el outsourcing ya los propios trabajadores tienen los propios empresarios tienen la posibilidad de tener ese tipo de situaciones, pues adelante, ¿no? Y esa situación o esa forma de pensar, pues obliga o de actuar de parte de los sindicatos, obliga a los propios empresarios a protegerse contra todas estas situaciones. Lo vemos aquí en Michoacán, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la cual eres egresado, pero y que vemos con preocupación que todos estos movimientos van en sentido contrario al desarrollo del Estado, al desarrollo natural, ¿no?, que pudiéramos tener. Entonces cuando balancea uno esas dos cosas, dicen, bueno, pues sí hay que acabar con los sindicatos. Sí. Y los sindicatos pues se protegen y vienen las molestias. ¿Qué hay de fondo en esa situación? Es decir, no sabemos, tenemos duda de si efectivamente hay una posición positiva, pero también vemos que hay una acción muy negativa por parte de los sindicatos. Entonces la gente está sin saber
¿Qué va a pasar? ¿No? En primer lugar, decía al principio que no es la panacea ni que va a ser la solución. ¿Por qué? Y lo dije también que con conocimiento de causa. Porque no toca, no trasfondea el asunto de los sindicatos en realidad. No se ve el asunto de la transparencia sindical, ni el manejo de los recursos, ni tampoco la elección de sus líderes. No aplica para sindicatos o trabajadores que están al servicio de los gobiernos. Eso es muy importante y tenemos que comentarlo. Y para que la gente tenga más en claro y el por qué los pros y los contras que tiene esta reforma laboral, pues bueno, yo puedo decir que es bueno que ya cuando el trabajador fue finalmente contratado, después de una serie de observaciones y de pruebas, por cierto, y de capacitación, después de hasta por 6 meses, ya que una vez contratado, pues entonces sí el patrón está obligado a crearle condiciones de trabajo seguras para él. Ya viene lo de su ingreso a seguridad social, a seguros médicos, etcétera, etcétera. Eso es bueno hasta cierto punto. Pero bueno, esto son situaciones que de por sí ya los sindicatos, ya los trabajadores o la ley federal de trabajo, pues ya está contemplado, o sea, es una obligación. Sin embargo, difunden estas situaciones para hacer aparentar que es buena. La otra contraparte, ese es uno de los puntos que pueden ser muy positivos. Pero la contraparte, ya lo mencionaba usted con mucha certeza, lo del asunto del outsourcing. El outsourcing no es otra cosa más que el hecho de que se puedan empresas ajenas a la empresa donde el trabajador va a dar sus servicios, contraten precisamente al trabajador. Esto ha venido sucediendo de cierta manera. Precisamente porque los patrones están cansados de que se le ordene a un trabajador y resulta que el trabajador dice, oiga, pues es que eso no es de mi incumbencia. Oye, pero si nada más es desconectar a esa clavija, ¿no? Exactamente. No es que yo soy trabajador de limpieza y no puedo Exactamente. conectar. Entonces, es el cansancio. Y sí. La respuesta de los empresarios pues, es a defender su fuente de trabajo. Exactamente. En la relación laboral, en el contrato colectivo, si lo revisamos, está perfectamente bien estipulado cuáles son las obligaciones del patrón y cuáles son las obligaciones también del trabajador. Por ley, el patrón puede prescindir de los servicios del trabajador cuando éste no acata las obligaciones que marca ahí en la relación laboral, y puede despedir con toda seguridad. Obviamente tienen que ver los asuntos jurídicos y el tiempo, lamentable que pasa mucho tiempo para que se defina la situación laboral de un trabajador despedido, pero está perfectamente estipulado ahí en el contrato, la relación laboral que tienen ahí tanto el patrón como el trabajador. Continuando con el outsourcing, bueno, le decía que está pasando, ha venido sucediendo, simplemente ahora se reglamenta, ya es más oficial que empresas puedan subcontratar personal. Esto lo que están analizando los trabajadores y los sindicatos, que viene a representar una manera de deslindarse del patrón mediante la relación laboral patrón-trabajador, de participar o de otorgarles a los trabajadores los derechos que por mucho tiempo con trabajos han conseguido. Argumentando, por cierto, que la empresa que los contrata debe de tener la obligación de atender los derechos del trabajador, pero no viene estipulado ahí en el reglamento, en lo que se está intentando ahora de la reforma laboral. Dice que el patrón puede estar solidarizado con el trabajador, mas no dice que debe de solidarizarse o siquiera que debe de estar al pendiente de que se les otorguen los derechos al trabajador. El asunto de los despidos, en los despidos ya decía yo que puede con todo derecho el patrón despedir al trabajador cuando éste no hace las cosas que debe de realizar. Pero lo malo es que para el despido del trabajador ya pueden intervenir terceras personas, no únicamente el disgusto o la discordia con el patrón, sino que también terceros como clientes, por ejemplo, como proveedores, por ejemplo, como visitantes, por ejemplo, que simplemente vean en el trabajador que no hace algo o presenta casos de descortesía o que no hace el trabajo adecuadamente según lo vean, y de esa manera se puede hacer la recomendación y el patrón lo puede
despedir. Entonces esas cosas son, yo pienso, de manera a título personal, que puede ser perjudicial para el trabajador en un momento dado. Así como los sueldos caídos, podemos hablar de eso también, que pues bueno, también a final de cuentas yo veo que beneficiaría más al patrón que al trabajador. ¿Por qué? Porque el patrón está obligado con esta reforma laboral a pagar únicamente sueldos caídos hasta por 12 meses. Después de 12 meses el patrón puede pagar únicamente el 2% del sueldo, hasta por 15 meses, nada más. Entonces, tomando en cuenta que después de los despidos, el caso jurídico se lleva muchísimo tiempo, no se lleva 6 meses ni un año, casi siempre se define la situación laboral del despedido después de 2 años, o hasta de 3, incluso hasta de 5 años. Es ahí la situación. Dicen o argumentan que bueno, que puede trabajar en otra empresa mientras lleva el proceso. Por supuesto que puede trabajar en otra empresa mientras lleva el proceso. Sin embargo, la relación laboral ahí está en discordia. Sí, efectivamente, la ley federal contempla cierto límite de pagos hacia el trabajador que desde luego va en su perjuicio. Así es. Lo que a mí me preocupa sustancialmente es que el gobierno, las autoridades de trabajo, los mismos líderes de los sindicatos ven con simpatía estas reformas y consideran que casi es una panacea para los trabajadores. Esa es la parte positiva. La parte negativa es lo que has comentado, en el sentido de que los salarios caídos no van a ser en forma tradicional, van a recortar los beneficios del propio trabajador, sí. Que el propio trabajador no tiene el patrón no tiene una obligación se libra de las obligaciones porque no es prácticamente un trabajador de él, es un trabajador de una empresa ajena, de otra empresa. Y que además le paga a esa empresa ajena que frecuentemente tampoco va a defender al propio trabajador. Esto es una situación de falta de protección al propio trabajador. Es decir, va a haber una situación de inconformidad, pero finalmente hay esa situación. Es decir, es buena para unos y es mala para otros. Cuando hay un dicho muy famoso que cuando alguien se quema con leche, hasta el jocoque le sopla, ¿no? Así es. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que tenemos un poquito de entendimiento en esta materia, porque ya ha sucedido, te decía yo, en el aspecto de la reforma del 27 constitucional, se decía que el minifundismo iba a terminar, y prácticamente la tesis que se sostenía en aquel entonces decía que esta anomalía del sistema agrario surgía como consecuencia de que una inmensa mayoría de trabajadores rurales, ejidatarios, pequeños propietarios, no podían desarrollar su tierra, no podían sumar esfuerzos para conjugar la pequeña propiedad y producir en gran cantidad. Que el efecto negativo de esa propiedad era una incosteabilidad del sistema de producción. Sí. Eso se argumentó terriblemente. El otro aspecto, se decía que los ejidatarios después de tantos años no habían tenido el rendimiento adecuado y que había muchos programas que hacía el gobierno de la República para el sostenimiento de los mismos. Pero la idea fundamental de las reformas era llevar a otro estatus al campesino, otro estatus de progreso. Y resulta que fue todo lo contrario, que el campesino perdió sus tierras porque con esa reforma inclusive se indicaba que con esa reforma el campesino iba a tener la seguridad de su propio ejido. Sí. Y bueno, resulta hoy en día que ha habido una venta enorme de parcelas ejidales que han estado concentrándose en manos de los industriales de la agricultura, que vemos que aquí en Michoacán, por ejemplo,
hay alguna gente extraña al ejido que está criando cerca de 50,000 reses, es decir, tiene en existencia 50,000 reses en la parte del Bajío y que no disminuye esa cantidad, es decir, constantemente salen y mantienen esa cantidad y las pueden mantener porque se han apropiado de muchas tierras ejidales, las han comprado y han tenido ya latifundios que va en contra o iban en contra de la ley original, pero que además en la ley impulsada por Carlos Salinas de Gortari decía que el minifundismo iba a ser un aspecto de seguridad para el propio campesino y de desarrollo para él, cosa que no ha pasado, ¿no? Así que una de los aspectos que se manejan también en la ley federal es el aspecto jurídico, la seguridad jurídica del propio trabajador. Lo mismo se manejaba en la modificación al artículo 27 constitucional. En aquel entonces decía que la falta de inversión en el campo se debía a la incosteabilidad de la producción, es decir, por la pequeña propiedad que había y sobre todo que tenían inseguridad en su propia certificado ejidal, ¿no? Que eso no les daba la seguridad para que pudieran trabajar. Cuando se les dio, se acabó el ejido. Exactamente. Y lo mismo pudiera estar suscitándose es paradójico. En el aspecto de la Ley Federal del Trabajo. Es paradójico, se creía también en ese momento, nuevamente volvemos a hablar de la panacea que venía a solucionar las cosas, ¿no? En los asuntos del campo. Sucedió lo contrario, lamentablemente. A veces pensamos que una sola medida, que una sola acción te va a dar la solución a tantas causas que están deteriorando el campo. No es así. Yo pienso que la cosa va más allá de hacer un análisis profundo, realmente detectar todas y cada una de las causas que están provocando que el campo siga deteriorándose más y más, y obviamente en base al ver las causas, pues entonces hacer los planteamientos de solución. Se cree muchas de las veces, incluso los mismos productores, los mismos campesinos, es que no hay recursos, es que no hay créditos. Cuando los hay, se demuestra que aún así no viene la producción adecuada de alimentos como se espera, o los cambios en el campo. Es toda una serie de situaciones, ¿no?, que se tienen que enlistar y que darles solución en base a esas causas que yo menciono. Simplemente en este caso, cuando hay los apoyos, los créditos, por ejemplo, los programas, por ejemplo, al campo, viene una situación en contrarrespuesta o en respuesta, una situación delicada que yo digo que hay que tener mucho ojo, que es el asunto del paternalismo. Cuando nos llega el recurso a los productores, pues bueno, a veces no hay la suficiente vigilancia o transparencia para que se aplique el recurso precisamente en los programas que se deben de aplicar. Al no aplicarlo, pues obviamente no hay producción. La gente al siguiente ciclo agrícola vuelve a esperar otra vez los apoyos, los recursos, y pues bueno, de alguna manera, en algún momento se beneficia a la familia del productor, pero el campo no produce como debe de producir. Digo, ojo con esto porque el paternalismo ha provocado que también los jóvenes de la misma familia que venían siempre haciendo producir la tierra por sí solos, la familia, el padre que consiguió la tierra junto con sus hijos, con su esposa incluso, hacían producir la tierra. Esto no tenía antes mayor costo. Ahora, por el paternalismo, por la decisión, por el desinterés o la falta de cultura, por el cariño a la tierra que consiguió el padre, los hijos ya no van a ayudarle al padre a hacer producir la tierra. Por lo tanto, el ejidatario, debe de buscar la manera de hacer producir la tierra pagando a terceros. Esto encarece obviamente la producción, por eso comenté yo que mucho ojo con este detalle, porque viene a encarecer precisamente la producción al productor, y obviamente se desanima, porque no me dejará mentir, año con año el productor es el que casi siempre sale perdiendo, o apenas quizás alcance a recuperar lo que invirtió para hacer producir la tierra. Amén de que viene, la verdad, una deforestación, un cambio de uso de suelo, pero muchísimo, muy drástico. Falta de educación en el campo, yo quiero comentar que si mandamos
al campo telesecundarias, telebachilleratos. Yo pienso que también se puede mandar incluso teleprofesiones para que la gente del campo, aparte de que tenga una educación cultural, una educación académica más adecuada, pues bueno, también a través de ese aprendizaje puedan hacer producir la tierra de una mejor manera. Sí. El agua es otro asunto delicado. Yo he insistido permanentemente que muchísimas de las modificaciones que se han hecho a la Constitución Política de la República han sido innecesarias. He considerado que la Constitución del 1917 a la actual, a lo que tenemos ahora, ha tenido una serie de correcciones, ha sido una serie de parches que le han colocado ahí, que no hay realmente un avance en esta situación. También he indicado, esa es mi opinión, que pocos legisladores, tanto estatales como federales, se preocupan por estudiar, por analizar, y lo que uno quiere ahí en la Cámara de Diputados, cuando menos ese es mi punto de vista, es la de participar con algunas modificaciones a la Constitución para que se vea el paso de uno por la Cámara. Claro. Y cuando la verdad lo que más interesa en el fondo es que los principios estén como estén, que se respeten. Estamos hablando de dos leyes fundamentales para el desarrollo del país, que es la del trabajo y es la laboral, la del trabajo y que es la del campo, que van estrechamente ligadas con el desarrollo nacional, y que en las dos materias tenemos fracasos enormes. El asunto fundamental es decir, el gobierno, por ejemplo, en los principios, cuando fueron gobiernos revolucionarios emanados de la gente que había luchado en la revolución, comenzaron efectivamente a tener un despegue. El país comenzó a tener un despegue, empezó a haber una industrialización, una capitalización del campo, hubo una gran infraestructura nacional, se construyeron presas enormes como la presa del Infiernillo, que dio paso a la generación de una energía eléctrica muy económica, limpia, y dio el paso a la construcción de caminos intervecinales que no se tenían con el objetivo precisamente de sacar la producción del campo. Se hicieron grandes obras de riego y todo ese sistema, toda esa capitalización que se le dio en el campo, toda esa infraestructura, ahora va a estar siendo aprovechada por los industriales del campo, sí, por los empresarios. Sí, sí. Se han dejado atrás estas grandes inversiones que eran producto de la suma de impuestos, de ahí se genera, y eso se utilizaron para el beneficio, para el desarrollo nacional. Hoy sí, no se hace. Hoy tenemos empresas, pocas empresas realmente nacionales, tenemos una concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Así y tenemos esos recursos económicos que se mandan y se van inclusive al extranjero a comprar empresas. Las remesas. Y volviendo al aspecto de los trabajadores, los fondos de los ahorros, los fondos que supuestamente tenía que actualizar o que tenía que manejar el gobierno de la República, pues ahora están en las Afores, están siendo administrados por el capital. Por el ¿no? capital. Y entonces, ni industria, ni campo, ni nada. ¿Cómo ves estas situaciones, doctor? Y que además a veces esos, bueno, porque les descuentan ese fondo de ahorro, obviamente eso cheque a los trabajadores. Y pues últimamente están abriendo los ojos porque realmente dicen dónde está. ¿Dónde salen esos a dónde se va, a dónde va su recurso, bueno, ¿no? El fondo para el retiro. Es una serie de acciones, medidas en realidad que se han tornado complejas habiendo podido haber sido tan sencillas. Las Afores tienen casi 1.6 billones de pesos, o sea, digo, que el lector, que el vea, sepa que es un 1 con un 6 y con 12 ceros, ¿no? Se ve poquito, ¿no?
Se antoja poquito. Se imagine la cantidad Pero de sí, dinero que manejan. sin duda ha habido muchísimos cambios, mucho muy positivos, mucho muy buenos. El asunto es que las cosas se van tangiversando, se van cambiando, no se van haciendo, no se van aplicando, no se van realizando como se estipula en la ley original, que puede ser buena, que es buena en lo general. En el campo he visto yo que ha habido muchísimos cambios. Usted mencionó muchísimo de infraestructura, de presas, en almacenamiento de agua, que estaba yo diciendo al final, que bueno, el asunto del agua también es muy importante. Se ha estado trabajando muchísimo en eso. Si nosotros viajamos en un helicóptero, en un avión, por los aires de Michoacán, vamos a ver en todos lados pozas, ollas, acciones, mecanismos para almacenar. Eso es excelente, eso es muy bueno y ayuda muchísimo para que las tierras de estío, las tierras de temporal, pues también tengan la opción de que se hagan producir en tiempos de secas. Son acciones del gobierno y los productores que han venido haciendo muy bien. Ha habido muchos programas a través de Zagarpa, programas directos a través del gobierno del estado. Ha habido muchos estímulos, muchos incentivos para hacer producir la tierra, pero bueno, yo estaba hablando también de la deforestación, del cambio de uso de suelo, pero también la población hemos estado aumentando muchísimo. Entonces, hay momentos, incluso ya se está viendo lo difícil que va a ser el abastecimiento de los alimentos por parte del campo a los citadinos o a los ciudadanos acá en las grandes urbes. Por lo tanto, le decía que no únicamente deberíamos de realizar acciones de programas encaminados a beneficiar a los productores, sino toda una gama, es completo, debe ser toda después de un análisis, echar a andar muchísimos mecanismos, muchísimas acciones para que el campo tenga un apoyo completo, integral en todos los rubros, desde el mejoramiento, fortalecimiento del ejido hasta los programas. Yo prefiero, por ejemplo, que se destine el recurso a que un productor tenga implementos, que tenga maquinaria, que tenga tecnificada su parcela, a que en el área rural construyamos o hagamos carreteras o pavimentos. Yo estoy seguro que si ese recurso que encaminamos a infraestructura, a pavimentos, por ejemplo, que también sirve de mucho, pero yo estoy seguro que si ese recurso lo encaminamos a que el productor haga producir su tierra, que veamos y regulemos los mercados en relación con la producción, con la economía nacional e internacional, que se le busquen los mercados al producto, yo estoy seguro que por sí solo el productor va a poder poner sus pisos en sus casas, va a poder poner sus láminas de sus casas, incluso va a poder poner pavimentos en sus calles. Pues amigos, el tiempo se termina. Yo concluiría que sigue en el ambiente nacional el tema de lo que va a suceder con la reforma al artículo 27 constitucional, la reforma al artículo de la Ley Federal del Trabajo, y que no sabemos si se regrese a la Cámara de Diputados, si no, pero hay una inquietud porque no se sabe a ciencia cierta, la mayoría de los mexicanos no conocemos a ciencia cierta si es benéfica o es negativa para los trabajadores. Cierto es que los sindicatos han sido materia esencial para que los empresarios exijan estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Y nos quedamos también con la destrucción o con la ley que regula la producción de la tierra, la que regulaba la propiedad de los campesinos como ejidatarios, que finalmente ha estado terminando con este régimen de propiedad que ha sido transferida a manos particulares, como en el caso muy particular de Michoacán y en el caso específico de Morelia, en donde grandes ejidos o una muy buena porción de ejidos del municipio de Morelia han sido vendidas a empresarios de la rama de la construcción y se han enriquecido su trabajo. Desde luego ellos lo buscan, ese es el objetivo del empresario. Se han enriquecido, ha crecido la ciudad de Morelia en una forma terrible, faltan los servicios urbanos y el campesino que antes tenía la posibilidad de producir cuando menos sus alimentos, cuando menos era autosuficiente alimentario, hoy tiene una dependencia alimentaria como también lo tiene el país. No sabemos, a final de cuentas,
qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es lo que ha pasado, que estas modificaciones que han sido impulsadas desde la esfera gubernamental han sido un fracaso para el país y que esperemos que no sea así la ley, que pueda ser revisada y pueda ser regresada a la Cámara de Diputados para que efectivamente tengamos una ley que sea de beneficio al país y no al sector empresarial, que ya de por sí ha sido en demasía beneficiado por las acciones del gobierno de la República. Pues doctor, muchísimas gracias, y al auditorio muchas gracias por su atención. Gracias, que tengan buen día.